hacer nada. ¿Qué voy a hacer? La esposa es amiga de la negra. Y él dice, nunca más volveré a una iglesia cristiana. Y cuando él habla, no deja de tener razón. Él conoció un pastor de una iglesia grande, no de San José. No, si está en un cantón de San José. Una iglesia que se levantó poderosa. Y el hombre se soltó. Sí. Ya uno tiene que estar listo, sabe, ya le dijeron, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Entonces parece que este pastor inventó que el hijo de este hombre que les hablo se enredó con la esposa del pastor, y el pastor halló muy fácil echarle la culpa al adulterio de la esposa. Pero él lo inventó, eso no era cierto. No era cierto, él lo inventó. Él fue el que andaba mal y entonces dejó a la esposa. Entonces con esto este hombre, este hermano, le dijo al vecino, usted lo puede evangelizar, ¿no? Él no quiere. Dice, porque he visto tanta cosa aquí en San José y allá, lejos del centro de San José. Entonces, hermanos, cuando vemos eso, claro, y cuando ven otros que dicen que todo es prosperidad, todo es plata, todo es dinero, va a ser más difícil todavía que nos crean. Pero hermanos, tenemos que seguir predicando y tenemos que creer. ¿Qué vamos a creer? Jesús designó a estos 70. No, estos 70 no anduvieron tres años con el maestro. Posiblemente ahí en ratitos les habló, los preparó y les envió. Pero les dijo, cuidado, porque hay peligro. Esto usted y yo tenemos que saberlo. Estamos en peligro constante, porque el enemigo nos quiere parar, nos quiere detener. Y se empieza a ver la gloria de Dios, con mucho más razón te va a atacar. Pero ahí está en nosotros si nos dejamos. Si nos dejamos, simplemente como tantos nada más van a recordar. Yo recuerdo aquel fulano y la gente recuerda el hermano Jimmy Swaggart. Qué lindo predicaba, qué lindo este hombre decía. Yo le decía, qué bonito, de mejores empleos, ser pastor, ser ministro de alabanza. Yo oí a Jimmy Swaggart en una predicación, dijo, si me ofrecieran ser presidente de los Estados Unidos y que me pagarían el doble de lo que gano hoy, no aceptaría ese puesto por lo que hago sirviéndole al Señor. Y años después lo pude ver llorando, pidiendo perdón a los hermanos. Esto duele. Yo tenía todos los libros que Jimmy Swaggart había escrito. Me encantaban. No perdía una predicación de él. Recuerdo todos los sábados yo me sentaba. Y los domingos. No era pastor. En ese entonces no, ni pensaba ser pastor. Pero cuando Jimmy Swaggart cayó, ¿sabe qué fue lo primero que hice? Boté toda la literatura, mire, y después decía, lástima, porque cuando él lo escribió en el espíritu, no andaba en la carne. Entonces, hoy me hubiera servido, ¿verdad? Pero uno aprende, hermano, uno aprende. Ahí es donde, ¿verdad? En ese entonces, y yo decía, ¿cómo es posible que pueda caer? Cuando empecé a caminar y servirle al Señor, me di cuenta, es tan fácil quedarse en el camino. Porque no vemos las luchas, no vemos los demonios que están al lado, ni los que van adelante, ni los que vienen atrás. Y por eso el Señor, vea que a estos 70 le dice, los mando como corderos en medio de lobos. Así estamos. Y por eso muchos se van quedando. Y si se descuidan, seguiremos oyendo de pastores, hermano, que se quedaron. Pero el Señor va a levantar a otros. Pero sí es claro que si Él no aligera su venida, aún dice que los escogidos
se quedarán. Esto es como para que nos demos cuenta. Estos 70 fueron, se gozaron y volvieron. Mediten en su casa, lean este capítulo 10 de Lucas. Termino con el verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si tenemos fe, vamos a ver el reino de Dios. Hoy yo iba a ver la gloria de Dios. Hoy, vea que le hablo de hoy. Pero, porque no creí, no la vi. Y quizás sí va a parecer así como, por no pasar uno que digan, qué loco, ¿verdad? Vengo con un hermano mío, ¿verdad?, en la carne, después de hacer un rato de deporte. Y cuando vengo, veo un pajarito que estaba ahí en orilla, muerto. Y me quedo viéndolo. Y le digo, y saber que Jesús, con un pedazo de tierra y de polvo, hacía pajaritos y los soltaba, le decía, bueno. Entonces ya habíamos caminado unos metros, y le digo, me dan ganas de devolverme para levantarlo y decirle, huele. Me dice, lo hubieras hecho antes, hubiera volado, ya no. Porque no tuviste fe la primera vez. Él no es pastor, no es, está ahí, eso le digo. ¿Cómo aprendemos? Yo creo que si yo ahí delante de él agarro el pajarito, lo agarro las patillas, como agarré la paloma mensajera que un día el Señor me mandó, ¿verdad? Que ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y le digo, pajarito, vuelve en el nombre de Jesús. Quizás me lleve una sorpresa, ¿verdad? Pero no lo hice. Le comenté a él, mira, ¿por qué? Porque en ese momento yo andaba en el Espíritu, estaba recordando lo que hacía Jesús. Y veo el pajarito ahí. ¿Por qué lo vi? Bueno, el Señor quería que lo viera, pero no tuve la fe en ese momento. Después que le hablé y todo, todavía ya me sentí con más fuerza. Y dije, vamos, devolvámoslo, vamos a agarrarlo. Y ya ahí me tiró al suelo, porque me dice, lo hubieras hecho antes. ¿Para qué le hiciste caso? Sí, pero ya le dije, Señor, la próxima vez que me encuentre un pajarito ahí, estaba enterito, no le había bajado un carro, ¿verdad? Era como levantarle y decir, tome. Claro, si alguien lo ve a uno, este tipo está loco, ¿verdad? Pero ¿qué tal que el pajarito alce vuelo? Usted es el primero que se asombra. Posiblemente alguien dice, no, es que no estaba muerto, es que se cayó, se llevó un golpe. ¿Usted sabe qué? Que me reveló el Señor mientras todo eso, y voy a seguir dándole, ¿por qué Jesús no fue a resucitar a Lázaro cuando le dijeron? Sí, porque hubieran dicho que no estaba muerto. No, que no estaba muerto. Entonces dejó, vea, que no estaba muerto. Le hubieran dicho, no, mire, seguro fue que lo enterraron vivo. Se desmayó. Entonces esperó que ya, dicen, tuviera hediondo. Tuviera hediondo, para que todo, Lázaro, ven fuera. Nada más le dijo, ven. Igual con Fernando. Fueron tantas cosas que nadie puede decir. Ahora nadie puede decir, no, fue casualidad, no. Le decían, Fernando, de esa cama no se levanta. Los médicos decían, de 10 que entran, difícilmente uno. No, dijeron de 100. No, de 11 ninguno. Así nos decían. Sí, por eso todo era, ni crea, ni espere. 100%. Sí, entonces solo los locos que tenían fe, ¿verdad? No es que el psicólogo ya empezó a predicarle a los otros médicos diciendo, mira, esa gente tiene fe, mira, ahí está el hombre, es el que se va a levantar. Y el otro decía, pero ¿cómo? Y todavía para que se preocuparan más, le quitan el páncreas y resulta que al principio no necesitaba insulina, ¿verdad? No, y ahora el doctor dijo que que hay que quitarle la insulina porque es muy poquita, que hay que darle unas pastillas. Y entonces ya uno ya ni sabe, ahí, no pasa. Ahí está. Señor hace todo nuevo.
Amén. Gloria a Dios. Resulta que el reporte del equipo de trabajo que preparó Jesús, él tuvo 2 grupos. Y todos sabemos los 12. Y uno de ellos, ¿qué hizo? Lo entregó. Judas, ¿verdad? Y el otro, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, ¿qué dijo? No creo. Era incrédulo, ¿verdad? Tomás. Entre los discípulos hablaban que el Señor había aparecido, que andaba ahí. Si no meto el dedo en el costado, no creo. Y Pedro, cuando Jesús predicaba, en una ocasión quería volver atrás, porque le dijo: Señor, dura es esta palabra. Sin embargo dijo: ¿a dónde iremos? Yo les digo esta noche, es dura la palabra del Señor, pero ¿a dónde se va a devolver? Va a volver a las tinieblas y el Señor lo sacó a la luz. ¿Verdad que no? Y si usted deja al Señor, siempre les recuerdo esto: cuidado, porque termina siendo brujo o siendo bruja. Porque si no cree en el Señor, le queda solo esa otra parte oscura que dice: bien, pero no es cierto que los brujos y los adivinos están. Entonces va a ir a probar a ver cómo es eso, y ahí se va a quedar. Porque no podemos dudar del Señor. Hay aquel, dice la Escritura, que tomando el arado, poniendo las manos sobre el arado, vuelve atrás. Si es esta gente que el Señor preparó en 3 años, viendo milagro tras milagro, viendo que echaba fuera a los demonios, que les enseñaba, que los capacitó para que hicieran las cosas que él hacía, y les dijo: y aún cosas mayores podéis hacer. ¿Qué necesito para hacer cosas mayores? Fe. Creer. Simplemente es creer. Para terminar, hoy al oír y ver las cosas que están ocurriendo en el mundo, hay urgencia de predicar de Cristo. Hay urgencia de predicar de Cristo. Y si creemos, vamos a ayudar a mucha gente enferma. Quizás gente que está lista para ir al hospital, si nosotros oramos antes, no tiene que ir al hospital. Si no oramos, quizás van a ir porque no hicimos la palabra. Ya, hermano y hermana, dejemos el miedo, dejemos el temor. Yo creo que esto que el Señor nos ha permitido aquí en la iglesia, que se ha vivido con el hermano Fernando, es como una inyección, una palmadita que el Señor nos da en el rostro, que nos dice: despiértese. ¿No lo hice con Fernando? ¿No puedo hacerlo con otros? Si ustedes van y predican y creen y se paran en la brecha, vamos a ver la gloria del Señor. Pero hay que meterse de lleno. nos dice: no prediquen de Lázaro, prediquen de Fernando ahora, aquí en adelante. Póngase en pie y denle un aplauso al Señor esta noche. Gloria al Señor.